Y ahí está. Hay algunos que por alguna razón no se mutean solos. No lo sé por qué. Bueno, primero los saludo a todos, a los que conozco, a los que no conozco. Aquí está agregándose gente a último momento. Somos unos cuantos. Y vamos a comenzar este ciclo del 2021, que en realidad no sabemos cuánto va a durar, como tantas cosas que nos tienen acostumbrado hoy. Nos estamos acostumbrando a esto del día a día. Yo tengo unas cuantas clases preparadas, así que bueno, bienvenidos. Hasta ahora, durante todo el año pasado, hemos hablado de símbolos, que en general eran símbolos que uno veía en la arquitectura, veía en una pintura, en una escultura. Y hay otros lugares también donde hay símbolos y que no siempre se lo toma como tal. La Biblia, por ejemplo, es un libro que todo es símbolo allí. Tiene un relato literal. Uno lee el librito, le parece la historia de todo el pueblo judío, después el Nuevo Testamento. Todo tiene, digamos, una coherencia, un relato que muchas veces se ha llevado al cine, hay muchas películas que toman partes de la Biblia y han hecho obras de arte con eso. Hoy lo que vamos a ver es la simbología en las palabras, en lo que cuenta esa situación de la Biblia. Y vamos a aprovechar para ir al monte Sinaí. Al final de la clase yo les cuento mi experiencia cuando fui hace unos años atrás. Es muy simpática. Pero en principio vamos a hablar de Moisés. El monte Sinaí, uno dice monte Sinaí y se acuerda, Moisés y la tabla con los mandamientos, los 10 mandamientos. Si uno piensa en la película, en Charlton Heston, en que se abre el mar, hay un cierto conocimiento sobre eso. Yo quiero llevar esa anécdota a una simbología que nos puede servir a cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Por eso la intención es después que cada uno piense cuándo le pasó en la vida de tener que subir al Sinaí. El Sinaí es una montaña para que la subamos todos. La vida es así. Ahora el relato, parece que en el relato solamente sube Moisés. De hecho, en el relato bíblico solamente sube Moisés. Hoy vamos a hablar de eso. A los que no me conocen, les digo que mi intención no es hacer una propaganda sobre la religión o sobre las religiones, sino hablar de los símbolos que todas estas religiones tienen de alguna manera. Como decíamos, en los edificios, en las pinturas, en las esculturas, en las obras de arte y también en la palabra escrita. Yo personalmente creo que uno lleva la divinidad dentro, que tiene una chispa divina, y cuando yo digo, vamos a subir al monte Sinaí, de alguna manera estoy diciendo que vamos a meternos dentro de nosotros para conectarse con eso superior, llámenle como quieran. Pónganle la figura que quieran, porque es un símbolo que para cada uno significa cosas diferentes y puede variar en ese sentido. El monte Sinaí está, después lo vamos a ver en el mapa, situado, pertenece hoy a tierras de Egipto, es realmente un desierto de arena y piedra. No hay una definición científica sobre la ubicación, algunos lo ubican digamos, del otro lado del Golfo de Aqaba, que es territorio de Arabia.
La mayoría lo ubican donde está, en ese triangulito que forma la península de Sinaí. No hay certeza de dónde estamos hablando, como tantas cosas en la religión que son verdades de fe, digamos. Creemos que fue ahí. Los musulmanes creen que fue ahí, el judaísmo también y el catolicismo también. Bueno, en la Torá, digamos, hay uno de los libros, que es el Génesis, se habla sobre toda esta historia de los hebreos en Egipto. Una gran masa de esclavos. Allí había una gran comunidad judía. En algún momento empieza a crecer, entonces el faraón dice: vamos a matar a todos los hijos de los judíos. Entonces una madre trata de salvar a su hijo, lo pone en una cesta y lo arroja al Nilo. Todos recordarán la película Los 10 Mandamientos, que alguna vez en la vida la han visto. Esta canasta es recogida por la familia, una persona de la familia del faraón, y lo crían como parte de la familia a este judío, que después sería el Moisés famosísimo. Él crece, lo ponen al mando de unos esclavos, tiene un problema con un egipcio que maltrata a un hebreo, en realidad lo mata al egipcio por maltratar a un hebreo, y a él lo destierran. Se tiene que ir de Egipto, y entonces, digamos, llega a los 40 años él siendo un pastor de animalitos en el desierto. Él es el que lleva las ovejas de su suegro a pastar. Tiene 40 años. Acá aparece por primera vez en la historia esta de Moisés, por primera vez el número 40, que lo vamos a ver en detenimiento, pero destaco porque Moisés está descrito como que vive 120 años, es decir, 3 periodos de 40 años, en los cuales cada de esos 40 años él tiene un cambio sumamente importante. En estos primeros 40 años lo encuentran con las ovejas al pie de un monte, Monte Sinaí, Monte Horeb. Hay como una gran duda de cuál es cuál, si cuál es cierto, si cómo se llamaba, pero nosotros los vamos a llamar el Monte Sinaí. Es un monte bajo, no llega a tener 2.300 metros, ni siquiera es el más alto de la zona, es un lugar terriblemente árido, terriblemente seco, con los cuales hay una luz muy particular, y de noche tienen esos cielos que a uno le conmueven el alma, porque uno ve lo que no ve en otro lado, porque las nubes, la humedad, te quita la visión que uno tiene en esa tierra, en un desierto, al mirar el cielo. También se lo conocía como Monte de Yahvé, es decir, Yahvé era un nombre de la divinidad para los hebreos. La cuestión es que este señor está pastando, ahí está llevando las ovejas, están por allí, y de pronto ve en una roca una zarza ardiendo. ¿Qué es una zarza? La zarza es una planta, como si fuese una enredadera parecida a la glicina, sin flores, es una planta que era muy rara verla. Entonces él está solo, ve la zarza ardiente, y atención a lo que hace, porque acá hay gran parte de esto que tiene que ver con el simbolismo que la Kabbalah nos cuenta. ¿Qué es la Kabbalah? La Kabbalah es digamos, una recopilación de información sobre una interpretación de estos libros de la Biblia. La primera, la que les dije, es la literal. Él lleva a pastar las ovejas ahí y la zarza está ardiendo y no se consume, y él le llama la atención. Eso es el primer relato. Bueno, la Kabbalah, que es este conjunto de conocimientos místicos que tiene el judaísmo, que hay que estudiarla con un rabino, que lleva mucho tiempo,
y que en general, lo que tiene la Kabbalah, es que es valiosa en el sentido de que se aprende escuchándola. Hay cosas que uno no las puede escribir o no las puede grabar, te las tiene que contar alguien que sabe más, alguien que está en otro plano. Bueno, acá la Kabbalah cuenta esto y le hace una interpretación a lo que sucede. Moisés ve la zarza y lo primero que hace es no asustarse. Le llama la atención, dice, ¿qué es esto raro acá que aparece? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo puede ser que no se consuma? ¿Cómo puede ser que esté acá esta planta? Y entonces se acerca. Atención al símbolo. No se queda lejos. Se acerca a ver qué pasa. Cuando se acerca, escucha la voz de Dios que le dice que se acerque, lo llama, le dice Moisés, Moisés, y Moisés le dice, acá estoy, y le dice algo que es sumamente importante, que uno lo puede tomar como literalmente, pero simbólicamente es muy importante, porque Moisés le dice, acércate, pero sacate las sandalias, porque esta es tierra sagrada y no puedes pisarlas con las sandalias. Yo tuve un gran maestro metafísico, por acá en el grupo anda un amigo que fue compañero, y esta frase que decía mi maestro, la decía cuando él estaba también, éramos un grupo con el maestro, y este maestro decía, no se puede subir con los pies sucios. Ustedes piensen la situación, simbólicamente él se acerca a algo superior, algo muy profundo, que yo digo, se está metiendo dentro de su corazón a ver qué es lo que tiene, con qué esencia se va a encontrar dentro de su corazón. Y Jesús le dice, sacate los zapatos, porque las sandalias, porque esto es tierra sagrada. Jesús, Dios le dice, sacate las sandalias, no puedes venir acá con esto sucio, esto es tierra sagrada. Es decir, implica un cambio, implica una actitud, implica una disposición. Esto le pasa a Moisés porque tiene esa respuesta. No le pasa a cualquiera que tenga una actitud diferente. Digamos, el simbolismo de las palabras nos lleva a pensar esto. Algo le pide él a Moisés. Entonces, Moisés se saca las sandalias y entonces la divinidad, Dios le dice, yo soy el padre de tus antepasados, soy esto, soy el otro, y te voy a pedir, te voy a encomendar una misión. Y él, Moisés, se tapa la cara, como a veces aparecen los ángeles que se tapan la cara porque tiene miedo de ver la divinidad, tiene miedo de ver lo que hay en su propio interior. A veces nos pasa a nosotros en la vida, ¿no? Es decir, esa cosa que uno tiene profundamente que es como un mandato, como una ley, acá está relatado con el episodio de Moisés. Entonces, bueno, la divinidad le dice, mirá, tenés que ir a Egipto y tenés que liberar a tu pueblo. Esa es tu misión. Entonces él, muy conmovido, acepta, vuelve para atrás y vuelve a trabajar para poder sacar de la esclavitud a los hebreos de Egipto otros 40 años. 40 es un número que aparece muchísimas veces en la Biblia, es un número que implica un cambio donde lo que viene incluye un crecimiento de tu camino espiritual, en todos los aspectos. Hay un cuento que también se maneja con este número, que es muy interesante, que a uno le tendría que dedicar una clase. Sería muy largo tratar esto acá, pero la simbología de los cuentos tradicionales. Y en este momento me viene a la cabeza Ali Baba y los 40 ladrones.
no es casual, porque podrían ser 39, 50, 120, 10 ladrones. No, eran 40. Es decir, detrás de ese cuento, que tiene distintas manifestaciones, hay un simbolismo que tiene que ver con esto, con el número 40, que alguno puede decir es la mitad de la vida. Hay un cambio. Ese cambio tiene que ver con darse cuenta de una espiritualidad, darse cuenta de un camino que aparece. Moisés hace su camino. Se queda asombrado con el tema de la zarza, se da cuenta que el fuego lo impacta. Imagínense si cada uno de nosotros pudiese mirarse esa chispa que uno tiene adentro, que nos hace actuar, que nos hace elegir una profesión, que nos hace elegir un servicio, que nos hace ser quienes somos auténticamente. El fuego es atractivo, es fascinante, el fuego tiene poder. Todo eso Moisés lo descubre en ese momento que ve la zarza. ¿Es el símbolo del Espíritu Santo? Sí, también. Cuando Dios desea dar a conocer su propósito a esa persona, no lo hará a menos que uno decida hacer cosas como la que ha hecho Moisés. Es importante esta simbología. Bueno, Moisés se va. A los 40 años viene todo el episodio de la película, los 10 mandamientos, que el faraón le dice que sí que se pueden ir, que se abren las aguas del Mar Rojo, que pasan y después se cierran y los egipcios mueren. Bueno, la cuestión es que él durante 3 meses vaga por el desierto buscando la tierra prometida, que Dios le había prometido, o sacalos que yo te voy a guiar a la tierra prometida, y van al monte Sinaí. En el monte Sinaí se establecen, ahí están, se calculan los que son estudiosos de la Biblia, están aproximadamente un año allí, y dentro de ese año, Moisés sube al monte Sinaí. Nuevamente, el simbolismo de la montaña, de subir. La montaña es un elemento que está, simbólicamente está clavada en la tierra, de lo que somos nosotros, tierra, y sube hacia la divinidad. Hay infinidad de historias referentes a dónde está la divinidad. En el Olimpo, arriba moran los dioses, arriba es donde uno debe encaminarse, de acuerdo a todos estos libros tradicionales. El Sinaí es una invitación a subir y a encontrarse con su propia chispa. Moisés sube para buscar la palabra de Dios. Cuando llega, Dios le entrega unas tablas grabadas en piedra. Unas tablas que según los estudiosos de la Biblia tienen, no sé, 53 por 53 más los 2 arquitos arriba. Está dividida como 2 hojas de libro, como la representa todo el mundo. En un lado, digamos en el lado izquierdo, tenemos los 5 primeros mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con Dios, y la otra parte que tiene que ver con la relación entre los hombres. El cuentito dice que él baja, después de estar 40 días nuevamente, acá vemos la figura de 40 días. Jesús también se retira a meditar en el desierto 40 días, el número del cambio donde uno incorpora un componente espiritual a su vida. Moisés sube y baja con las tablas. La Kabbalah nos cuenta, por ejemplo, que esas primeras tablas fueron un desprendimiento del árbol de la vida del paraíso. ¿Cómo es esto?
Y acá hacemos un paréntesis, ¿no? Porque son muchas cosas, pero me parece interesante esto destacar. En ese paraíso, donde Dios lo pone a Adán y Eva, le dice, mira, de este árbol no tenés que comer, que es el árbol del bien y del mal. Pero el árbol central del paraíso es el árbol de la vida, que representa la unidad del hombre con la divinidad. Hay una unión que no está separada. No hay bien ni mal ahí. Vos no tenés que comer de aquel porque aquel te va a dualizar, te va a separar y vas a empezar a ver el bien y el mal y ahí es donde se va a complicar todo. Bueno, estas primeras tablas, que nosotros llamamos las tablas de la ley, están emanadas de ese árbol de la vida, que es el más importante porque significa la unidad del hombre. Moisés baja, se las trae al hombro las tablas, cuando llega, bueno, todo el pueblo se había cansado de esperar durante esos 40 días, construyeron el becerro de oro, recordaron la película, y comienzan a tener problemas con Moisés. Moisés dice, ¿cómo me hacen esto? Yo fui a buscar las tablas que me da Dios para que va a ser nuestra ley, para conducirnos en este desierto hacia la tierra prometida, y yo vengo acá y ustedes están con el becerro de oro. Se enoja, aparecen los truenos, qué sé yo, agarra las tablas y les hace 1000 pedazos. No sé si todo el mundo sabe cómo esta historia, porque en realidad esas tablas originales las rompe. Y después entra él en diálogo con la divinidad, le pide que lo perdone al pueblo. La divinidad perdona y aparecen otras 2 tablas, que son las que el pueblo hebreo lleva a lo largo del desierto durante 40 años, que no sabemos si son 40 años. La Biblia dice 40, pero el número 40 es muy vago, pero siempre significa esto del cambio. Las nuevas tablas no eran iguales a las primitivas, a las que rompen. No era lo mismo, porque la divinidad desconfía, dice, no sé si lo van a respetar, y lo que escribe es diferente. Dice el misticismo de la Kabbalah que así como Adán y Eva comen del árbol bien y del mal, que tiene una jerarquía menor al árbol de la vida, en este caso, estas piedras, estas tablas, segundas tablas, fueron emanadas de ese árbol, del árbol del conocimiento, del árbol del bien y del mal. La Kabbalah te cuenta que las piedras se escriben solas como con fuego delante de todos ellos y ellos escuchan y ven todo lo que está pasando en ese momento delante de ellos. Y acá Moisés tiene 80 años y acá comienza, digamos, ese peregrinaje de Moisés por el desierto con todo el pueblo hebreo. Le hacen un elemento que en otra clase vamos a verlo, todo el simbolismo que tiene, que es el arca con las tablas del pacto, como se llama el pueblo hebreo, o las tablas de la ley. ¿Dónde las llevan? Las llevan en un elemento sagrado, en un arca de madera, toda revestida de oro, con 2 ángeles arriba muy particulares. El pueblo judío siente que entre esos 2 ángeles y el arca se forma una especie de vacío de donde sale la voz de la divinidad que le habla. Entonces, miren qué importante lo que ellos hacen con eso. En realidad, lo que quedó del arca no se sabe dónde está. Supone el pueblo judío que están en los restos del templo de Salomón, en Jerusalén, pero no lo sabemos con certeza. La cuestión es que una de las cosas que hacen con Moisés, con estas segundas tablas, es la famosa Arca de la Alianza, donde llevan eso junto con el maná, las cosas que van sucediendo, las llevan en el templo.
en el arca. Peregrinan otros 40 años y ahí cuando llegan a lo que consideran la tierra prometida es donde ya Moisés se muere. Moisés se muere con 120 años. ¿Cierto? De toda esta historia, yo que creo que uno lleva esa chispa diferente y única dentro de sí, y participe de la religión que participe o de ninguna, puede sentir que dentro suyo tiene como un último lugarcito donde está aquello que es su máximo deseo, aquello que es su verdadera voluntad, su verdadero deseo. Los otros días leí una frase muy, muy linda referente a esto. Acá está. ¿Cómo identificar eso que yo considero que encuentra Moisés en toda esta historia? Y la frase dice, no sé por qué, pero sé que esto es lo que tengo que hacer. O en su defecto, no sé por qué, pero sé que no debo hacer esto porque me vaciaría el alma. Les propongo, si tienen ganas, y alguno ha vivido ese momento en su vida, y me lo escribe, como ejercicio, como compromiso de ustedes que pueden entender esto que estoy diciendo, que es un símbolo muy, muy importante en esta historia de Moisés, la zarza que sube, que baja, que lleva al pueblo, qué sé yo, y que cada uno de nosotros, por chiquitito que sea esa misión, lo tiene, y si uno se dio cuenta, y si lo descubrió, en uno de esas, no ha llegado todavía a ese momento de suma angustia, de suma no saber qué hacer, qué hago, estoy desorientado, ¿dónde estoy? Y entonces aparece de alguna manera una zarza ardiente que a uno lo acompaña y lo guía a conectarse con eso. Una cosa que aprendo yo de todo esto también, que vale la pena que lo tengamos en cuenta, acá hay otro simbolismo también, que es muy importante. En todas estas ceremonias simbólicas, que significa de alguna manera subir la montaña, hay muchas montañas sagradas en la historia del hombre, no solamente el Sinaí, no solamente el Olimpo, la montaña del Carmelo en Haifa, ya vimos una con los templos Bahá'í, lo que hay, los japoneses con el monte Fuji, suelen tener ceremonias, especialmente en primavera, hacia ese monte tan dibujadito, tan maravilloso que es el monte Fuji. El hombre siempre ha sabido que subir la montaña es un episodio muy particular y muy trascendente. Pero a lo que voy con el símbolo, y qué es lo que hace Moisés, es que Moisés se da cuenta que dónde está su misión, se da cuenta lo que tiene que hacer, se da cuenta que tiene que subir la montaña, sube la montaña y vuelve. No es que ahí se fue al cielo, desapareció, se murió. No. Él hace todo ese camino y vuelve. Y uno dice, ¿para qué vuelve él? Y él vuelve para guiar a su pueblo, que era su misión, pero el que alguna vez ha pasado por una situación como esta sabe que uno vuelve para compartir, para enseñar y para acompañar el que no está todavía en esa situación. Todo esto que digo es muy místico y es muy simbólico a partir de esta historia. Pero este episodio de que sube y después baja para compartir, para enseñar, como gesto, si se quiere, hasta de amor a los que lo rodean, es un episodio muy común. En la Biblia hay varios episodios. Uno de ellos
ese no recuerdo mal el nombre, porque no soy muy memorioso, es el de Josué. Josué es el que se duerme arriba de una piedra y sueña que delante de él hay una escalera donde hay ángeles subiendo y después bajando. Y uno se puede quedar con el cuentito, mirá, Josué ahí tirado, estaba cansado con la piedra y qué sé yo, y lo que soñó, y bueno, pero simbólicamente detrás de eso hay todo un mensaje que a mí me parece más que interesante. Tengan religión o no, crean en la religión o no, pero esa persona que tiene la suerte de hacer ese camino, de darse cuenta, de hacer el esfuerzo, de subir, de pasar 40 días allá adentro, de pasar toda esa angustia de decir, no sé con qué me voy a encontrar, qué va a pasar, tenerle miedo, querer cubrirse la cara para no ver la divinidad. Pero ese hombre, con lo que aprende, vuelve, baja y comparte. De alguna manera, el 40 es el número que representa la idea de un cambio. El final de un ciclo y comienzo del otro. Es un cambio o transición. Es la idea de renovación. Es la idea de un nuevo comienzo. El número 40 tiene la fuerza de elevar a esa persona a un estado espiritual. Yo no diría 40 exacto, a lo mejor es 39, 35 o 50, pero significa que en un momento aparece en nuestra vida el número 40 y aparece en nuestra vida un Sinaí para subir. A los 40 años la persona pasa de un nivel de sabiduría al siguiente. Todo esto detrás de este simbolismo. Dice la Kabbalah que el monte Sinaí está dentro de nosotros y representa una encrucijada en la que desde ese momento en adelante a la persona se le abre el camino para el desarrollo espiritual. La Kabbalah lo considera el momento más importante de la vida humana. Ahí donde comienza una elección entre la vida cotidiana y la realización de un deseo interno de algo especial y más elevado para su espiritualidad. ¿Sí? La montaña simboliza en todos los pueblos la proximidad con el mundo espiritual o el mundo divino. Es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, es un eje que hay allí. Es un eje vertical, pero también es un eje horizontal, donde hay que hacer un esfuerzo, hay toda una escala que seguir. Hay que entregarse a ese camino y hacerlo confiado en que uno va a encontrar algo más allá arriba. Tal vez nos pasa todos los días. Todo el mundo quiere encontrarse con la divinidad, con ese paraíso perdido, ¿cierto? También la montaña es un símbolo de estabilidad, de permanencia, es lo que no cambia. El monte Tabor, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con iglesias construidas en un pequeño cerro, allá arriba, donde hay que subir y hacer un esfuerzo? Las montañas se consideran el asiento de los dioses. Los dejo pensando un poquito, pero vamos a avanzar un poquito ahora, que no hemos visto fotos hoy. Hemos hablado de cosas muy profundas.
los invito a que me cuenten algo, me digan, yo viví esto, o viví esta situación, viví la encrucijada de Moisés. Y también lo puedo invitar a que si tienen ganas, la próxima vez que hablan una Biblia, la lean con este criterio, ¿no? Con este criterio de símbolo. El cuentito es el cuentito, pero el símbolo tiene distintas interpretaciones y varía según la edad y la experiencia de vida de cada uno. A los 30 años el símbolo puede ser uno, pero a los 60 o los 70 el símbolo es otro, seguramente. Bueno, estábamos en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, a fines del 500, o sea, a fines del siglo VI, se empieza a construir ese famoso monasterio, el monasterio de Santa Catalina de Alejandría. Primero me gustaría contarles quién es Santa Catalina de Alejandría. Santa Catalina no es Santa Catalina de Siena, la patrona de los italianos y de Europa, sino es Santa Catalina de Alejandría. Esta era una princesa nacida en el año 280, o sea, a fines del siglo III, crece con toda la riqueza y ella en un momento abraza el catolicismo y los romanos de la época la quieren convencer de que no, la hacen reunir con unos filósofos, ella termina convenciendo a los filósofos, donde el emperador decide decapitar a los filósofos porque no puede ser que esta mujer los haya convencido de esto, y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que el emperador quiere que ella se vaya a vivir al castillo con él, ella se niega, bueno, decide el emperador que le van a aplicar la máxima tortura. Le cuento todo esto porque después en las imágenes aparecen los símbolos de estas cosas, ¿no? Había una tortura que era una especie de rueda con elementos filosos en la rueda y que se la pasaban por las articulaciones y los huesos largos del cuerpo, digamos, la dejaban inmóvil, después la ataban a la rueda y la subían para que los árboles, las aves carroñeras, se comieran ese cuerpo moribundo, ¿cierto? Bueno, ella pasa por todas estas situaciones, pero no se muere. Entonces, finalmente, la decapitan y despedazan el cuerpo. Esto es a mediados del siglo IV. Alrededor del 800, piensen que el monasterio se empezó a construir a fines del 500, en el 800 los monjes descubren en una cueva restos humanos y ellos dicen, estos restos humanos son de Santa Catalina de Alejandría. Y lo llevan al monasterio, le hacen un sarcófago que está, uno puede visitar el monasterio y ver el sarcófago, y esto es lo que da el nombre al lugar. Es un monasterio ortodoxo, griego, hablan en griego, tiene una colección de 4.500 libros manuscritos, los más antiguos de la humanidad. Tienen el códice sinaítico, a ver de qué año era, que es del siglo IV, que se supone que es la primera Biblia que tienen en griego. En la actualidad hay un grupo de gente que está digitalizando toda esta documentación para que no se pierda. Los monjes son muy celosos, te dejan entrar a visitar, pero tenés que hacer el recorrido con ellos. No se pueden sacar fotos, o sea, es desde ya un lugar que me generó todo un rechazo grande a mí, cuando uno no puede sacar fotos. Ahora vamos a ver algunas fotos, pero son fotos de Google, y hay muy poca documentación porque ellos son muy herméticos, viven encerrados, viven
yo supongo que sin bañarse, porque son realmente los monjes ortodoxos griegos se caracterizan por eso, ¿no? Uno los ve y ya en su imagen se da cuenta. No, no le digo si uno se acerca o pasa caminando por al lado de uno, es muy impactante el vínculo que tienen los ortodoxos con la higiene personal, ¿no? Cosa que en Occidente es raro eso, ¿cierto? Y hay también, además de los restos de Santa Catalina, que es importante, hay una zarza, como recuerdo de la zarza ardiente donde la divinidad le habla a Moisés. Uno puede ir ahí y verla. Fuera de eso, y fuera de lo que tiene que ver con el lugar, no es algo que sea particularmente interesante, ¿no? Más que nada el lugar donde está enclavado, porque está en el medio del desierto, al pie de una montaña que ellos llaman el Sinaí, que suponemos que es ahí por tradición, aunque no tenemos la prueba. Y las visitas son visitas coordinadas por ellos, por un guía. Acá es donde yo les quiero contar qué es lo que me pasó a mí ahí, ¿no es cierto? Yo había viajado a Israel y Egipto en una época de mi vida donde trataba de hacer estos viajes con la mayor economía posible. Entonces, digamos, cada centavo que yo ahorraba significaba poder estar un día más o poder viajar a aquel lugar. Había estado en Israel, había dado toda una vuelta en Israel y decido ir a Egipto. Particularmente de Egipto, a mí mucho la cultura de los faraones no es algo que me llame la atención desde adentro. Puedo mirarlo, fui al museo, vi las cosas, pero no es que viajaría expresamente a meterme en un monumento egipcio como tal. Pero sí me apasionaba en ese momento, y hoy también me atraen mucho, son las ciudades árabes. Las ciudades árabes a mí me gustan, a pesar de la suciedad, del desorden, en fin, de toda la estructura que tienen estas ciudades árabes, a mí me resultaban atractivos. Entonces, bueno, yo voy al Cairo. Voy al Cairo, hago un viaje muy místico, muy raro. Voy desde Jerusalén al Cairo en una combi, donde el conductor era palestino, había un imán, que es un sacerdote musulmán, con su mujer, una pareja de palestinos, ella tapada toda de negro, que se le veían los ojos nada más, y 4 chicos que estaban en un kibutz se iban a divertirse un poco al Cairo. Un viaje con sus vueltas, muy interesante. Aprendí a rezar en árabe, el rosario que ellos tienen, los significados, me anotaba la pronunciación, me anotaba la traducción y cómo se rezaba. Todo eso en el ómnibus, a la noche, hablando con el imán, ¿no? Una cosa muy interesante, muy linda. Bueno, en Egipto, yo estaba en el Cairo y yo digo, yo quiero ir al Monte Sinaí, quiero ver qué es eso, qué sé yo, voy a una agencia de viajes que había por ahí, me quieren cobrar, no sé, supongamos $100, que me parecía una enormidad gastar en una excursión de 2 días. Yo decía, pero, a ver, muéstrenme un folleto, ¿dónde voy a dormir yo? Dice, no tengo, allá lo va a esperar una persona y lo va a llevar a dormir a un lugar, y le digo, pero muéstreme algo, como es el... No tengo nada, vale $100, y a mí me entró esa cosa de desconfianza. Los árabes se supone que no te van a robar, pero si te pueden trampear, te van a trampear, te dicen que van para allá y te llevan a otro lado. Bueno, hay una serie de particulares situaciones que yo viví que me hacía desconfiar de todo. Entonces averiguo y él me dice, hay una línea de colectivos que te llevan como
un ómnibus de larga distancia, tenés 8 horas de viaje. Bueno, voy, saco mi boleto, y llevo un bolsito para pasar una noche que no sabía dónde iba a dormir, sabía que iba a viajar durante el día, me dan un boleto escrito en árabe, donde se supone que yo tenía un asiento, pero no sabía cuál era porque estaba todo en árabe. Entonces, bueno, había un ómnibus ahí parado, yo pregunto si ese ómnibus va para Santa Catalina. Santa Catalina es un pueblito que está, digamos, a 10 kilómetros o menos del monte Sinaí y el monasterio. Porque no hay, ahí no hay, al pie del monte no es que hay una ciudad o un pueblo, lo único que hay es el monasterio y una hostería. La hostería del monasterio. Y después está el pueblo, pero está muy alejado, uno no puede ir caminando, ahí tiene que tomar un taxi para ir a ese. Entonces, bueno, yo pregunto, ¿va a Santa Catalina? Sí, 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 me dice, bueno, yo subo y me siento. Llevo mi bolsito, mi guía de viajes, una Lonely Planet que tenía en ese momento, y me siento en el primer asiento. Yo digo, bueno, de acá voy sacando fotos. Voy. Bueno, el primer problema era que el asiento no era para mí, yo no sabía qué número era. Saco el boleto, me dice, no, el asiento suyo es aquel, y que bueno, voy más atrás. Salimos con el ómnibus lleno de gente, sin aire acondicionado, por supuesto. El objetivo era cruzar todo el desierto hasta el Sinaí. Al lado mío se sienta un muchacho que habla italiano. Me dice, él trabajaba de guía de turismo adentro del monasterio de Santa Catalina y hablaba italiano. Yo estaba muy nervioso porque en realidad no entendía nada y no entendían lo que son las leyes para el turista. Uno está expuesto a gente que no tiene otro idioma, tiene otras costumbres. Bueno, la cuestión es que más o menos a la hora del viaje, ya estábamos íbamos primero a Suez, cruzábamos el Mar Rojo por la ciudad de Suez y después seguíamos por la península. Se acerca el guarda, el inspector, a pedirme el ticket. Y yo no lo encuentro. Imagínense la situación, ¿no? El tipo me miraba con un odio, con un... No sé, yo pensé que me iban a descuartizar y me tiraban por la ventanilla. Entonces, le digo, yo le hablaba en inglés y el tipo no entendía nada. Pero el que estaba al lado y entendía en italiano, ni hablaba en italiano, yo le hablaba a él y él en árabe le decía que yo era un turista. Digo, pero siendo turista no me voy a subir a un ómnibus sin el boleto. Lo tengo en algún lado. El tipo se conmovió y dice, bueno, mire, siga hasta que suba el próximo inspector. Después de eso sube el próximo inspector. Si usted no encontró el boleto, va a tener que bajarse donde estemos. Yo me imaginaba en la mitad del desierto, caminando. Llegamos a la estación de Suez, todo muy simple, muy sucio, todo muy sucio, no digo lo que es ir al baño, no, eso es inenarrable, todo es mugre, todo sucio, todo es arena sucia, todo es una cosa muy terrible. Bueno, sube el segundo y otra vez la misma historia. Y yo no encuentro, empiezo a sacar todo del bolsillo, del bolsón, no encuentro, no sé dónde lo había puesto. Hacemos unos 10 kilómetros y el tipo me dice, bueno, yo espero, antes de bajar usted muéstreme el boleto. El boleto estaba dentro de la guía, dentro de la Lonely Planet, yo lo había puesto y lo descubro de casualidad. Mientras tanto yo hablaba con este muchacho que era el guía en italiano. Y me dice, ¿dónde se va a hospedar? Y le digo, la verdad que no sé. Yo voy a Santa Catalina, supongo que debe haber un albergue ahí para mí, porque yo quiero ir al monte y qué sé yo. Me dice, mire, haga una cosa, bájese conmigo y delante del monasterio hay una hostería para la gente que como usted quiere subir al monte. Ah, bueno, yo no sabía eso. Sí, 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 tenemos como 1,5 kilómetros entre el lugar donde te dejaba el ómnibus y el monasterio de Santa Catalina con su hostería. Bueno,
Ese 1,5 kilómetros, yo les mencionaba antes lo que significa la noche en el desierto, y yo ahí descubro un poco eso, porque era algo tan emocionante que yo no podía ni hablar. Este muchacho me hablaba en italiano, me preguntaba de dónde venía, qué hacía, qué sé yo. Yo no podía hablar porque iba llorando en el camino de ver lo que es en el desierto una noche estrellada. Además la situación, de sentir que, gracias a Dios que estaba este tipo que se había ofrecido con esto, si no, en Santa Catalina no sé qué hubiese hecho en el pueblo, porque es un pueblo insignificante. Bueno, llegué con toda la emoción, muy conmovido, me hospedé ahí me ofrece, me dice, mira, a las 12 de la noche sale un grupo que va a subir al monte toda la noche para ver la salida del sol al amanecer. A mí me pareció más que interesante. Bueno, pagué, todo era barato para nosotros en ese momento. Fui a comer algo al restaurante, me fui a descansar un rato y a las 12 estaba ahí con un grupo de ortodoxos rusos, un árabe que hablaba en inglés y que nos da las consignas. El árabe dice, yo voy adelante y voy repitiendo la palabra Falcon. Ustedes me van a seguir por el sonido, porque no me van a ver, porque no hay manera de ver, estamos subiendo la montaña de noche, no se ve nada. Entonces, uno dice, pero es muy largo el viaje, que son 4 horas. Me dice, pero si ustedes se cansan, pueden alquilar el camello de un árabe y el árabe va caminando y lo lleva en el camello, vale $20, lo lleva, el árabe lo lleva con el camello y qué sé yo. Bueno, para no hacerla muy largo, fue muy emotivo la subida, yo no soy un tipo atlético ni me gusta, me costó mucho subir, llegué con la lengua afuera, muerto de frío. Entonces este que gritaba Falcon, el guía, me dice, mire, para bajar no me van a necesitar a mí, porque ya sale el sol y el camino lo van a ver marcado. Si tienen frío, los árabes les alquilan frazadas. Yo llevaba una campera, me van a ver, ahora van a ver las fotos, estoy con la campera. Pero ahí arriba hacía frío. Entonces, bueno, le alquilé una manta con una mugre que no les puedo decir, era donde dormía el camello, seguro, le sacó la manta al camello y me la dio a mí, y yo estoy envuelto en eso. ¿Cuántas personas? 500 personas, no el grupo nuestro. Había distintos grupos, no eran los únicos, había gente de todo el mundo que había subido a ver la salida del sol, uno se agrupa, la gente está como expectante, y bueno, después se produce la magia, ¿no? Nosotros que venimos hablando de símbolos, del círculo, de la divinidad, del sol, de los rayos, bueno, ahí estaba todo. Cuando sobre las montañas aparece, primero, ese crepúsculo, ese crepúsculo, ustedes saben que desde que aparece el crepúsculo, esa luz tenue, sin ver el sol todavía, lo mismo cuando se pone, pasan 8 minutos. Cuando empieza a verse que el cielo se aclara, y uno todavía no vio el sol, porque no subió, sube después, primero se aclara el cielo, después la gente, y yo también, uno empieza a entrar en un estado de emoción, de conmoción, que uno entiende por qué, si yo, que soy una persona que nací en la mitad del siglo XX, me provoca todo eso, me imagino una persona que vivió 3.000, 2.000, 1.500 o 300 años atrás, con otra cultura, con otro conocimiento. Eso es un episodio de conmoción. Muchos de nosotros hemos visto una puesta de sol en Grecia. Uno va a Grecia y ve la puesta de sol, la ve seguro, y aplaude, la gente se saluda, se besa. Bueno, en el monte Sinaí, la salida del sol es un momento de increíble felicidad. La gente salta, grita, aplaude, lloran, se abrazan, grupos que cantan algún canto religioso, otros que rezan, otros levantan una cruz, así, qué sé yo. Es decir, era una mezcla de situaciones y de emociones
Yo, obviamente, conmovido como estaba, yo lloraba. Generalmente en esos lugares donde me emociono mucho lloro, ¿no? Es decir, estaba solo, no tenía cerca de mí con quién hablar, estaba yo solo y la emoción y ver lo que pasaba en el lugar, ¿no? Toda esa emoción. Muy fuerte, inolvidable, las fotos que saqué con una tecnología pobre de ese momento, difícilmente puedan mostrar lo que realmente uno pasa ahí o vive ahí. No sé si volvería a subir el Sinaí, pero me gustaría repetirla, el episodio del amanecer. Insisto, pocos de nosotros vemos amaneceres. Vemos atardeceres porque estamos despiertos y nos agarró la noche y lo vemos. Pero el amanecer hay que levantarse temprano, hay que hacer esto, implica otro esfuerzo, implica una luz diferente, esa luz que a uno te hace conectarse con ese ser interno que uno tiene, con esa chispa divina, con todo lo que venimos hablando que le pasó a Moisés. Uno repasa su vida, está conmovido por ese símbolo. El descenso, uno ve por dónde subió, ve los puestitos de los árabes que le venden café, que uno tiene que devolver la frazada, y después la visita al Monte Sinaí, al monasterio de Santa Catalina, que insisto, para mí fue insignificante, no pude sacar fotos, de todas maneras hicimos una cola, entramos, vimos, qué sé yo, y después venía la otra odisea, porque esto, más o menos con el desayuno y todo esto, termina alrededor entre las 9 y las 10 de la mañana. Yo sabía que había un ómnibus que volvía a las 5 de la tarde, entonces le digo, bueno, yo me tengo que ir al pueblo, a Santa Catalina. Me tomo un taxi, voy al pueblo y está el ómnibus, y una sola persona, que es el que vende los boletos. Y le digo, quiero un boleto al Cairo, y me dice, mire, todavía no se lo puedo vender porque no sé a qué hora sale el ómnibus. Yo digo, pero acá dice que no, pero eso es relativo, porque puede salir antes, puede salir después. Usted espere acá. Entonces, en una ciudad desértica, ya van a ver algunas fotos, yo sentadito ahí en una galería, y empieza a pasar el árabe a estudiar con su traje de árabe. Pasa uno, yo con toda la emoción que había vivido, con el cansancio que tenía, porque uno llega, termina, cuando baja del Sinaí, después de desayunar, está muerto, ya no quiere más, ya quiere sentarse en el ómnibus y dormir. Pasa y se acerca. Usted se acerca a un árabe y me dice, usted está esperando el ómnibus. Me habla en inglés muy, muy primitivo. Le digo, sí, yo voy al Cairo. Ah, pero tiene mucho todavía, porque quién sabe si sale hasta las 7 de la tarde, en realidad no sabemos si sale. Pero ahí hay una combi que va al Cairo. Yo digo, no, está bien, yo voy a esperar el ómnibus, porque yo el de la combi no lo conozco. Pasa media hora y viene el de la combi. Y me dice, ¿usted va al Cairo? Le digo, sí. Yo lo llevo. Sí, pero cuando usted va con... No, yo voy con la combi, voy con otra gente, pero yo lo llevo al Cairo. ¿Cuánto cuesta? Vamos a suponer que el boleto de colectivo costaba 4. Me dice, cuesta 7. Que para mí no era nada, era todo muy barato. ¿Y cuándo sale? Y salgo en 1 hora. Y uno entra en la duda, digo, ¿qué hago? ¿Pero la incertidumbre del ómnibus seguro o me voy con la combi? Me voy con la combi. Me acerco hasta la combi, me lo encuentro al chofer sentado, un árabe que habla inglés. Me dice, sí, sí. Digo, mire, yo voy a Plaza Tahrir. Sí, Plaza Tahrir, yo lo llevo Tahrir. Pero usted me deja entrar. Tahrir, sí, Tahrir. Yo me subo a la combi, yendo para Tahrir. Agarro la ruta, el desierto, y empiezan a subir árabes. Árabes vestidos de árabes, con los turbantes. No, yo tengo un traje de esos porque me los compré, ¿no? Un traje de árabe. Y
se va llenando, y a mí me empieza a agarrar el miedo, empieza a agarrar el miedo porque estaba en manos de gente que no hablaba mi idioma, gente en las cuales no tenía confianza. Sí. Bueno, fue un viaje que fue una tortura. Finalmente llegamos a Suez. Yo les comenté que con el ómnibus la primera parada fue Suez, que es esa ciudad que está alrededor del canal de Suez, ¿no? Y entonces este hombre recorre todo Suez dejando a cada uno de los pasajeros en distintos lugares. Y yo era el último, era el chofer y yo. Entonces, él me dice, acá termina el viaje. Yo digo, no, yo voy a Tahrir, en el Cairo. Yo no voy a Tahrir. De acá no me muevo. Entonces, yo le digo, yo no le pago. Y ahí empieza él a acordarse de mis antepasados en árabe. Se habrá acordado de mi abuela, de mi tía, de algún animalito que tuve. La verdad que no sé muy bien, porque no entendía lo que hacía, pero se enojaba, golpeaba el volante. Yo me bajé. Digo, yo tengo que ir a Tahrir. Usted me dijo que me llevaba a Tahrir. No, yo a Tahrir no. Y digo, bueno, dígame cómo hago para ir a Tahrir. Tiene que tomar un ómnibus acá. Una terminal de ómnibus, como una terminal de ómnibus de pueblo, nada en inglés, nadie habla inglés, ni el que vende boletos, ni nada. Yo le digo, usted me da un ticket y yo le pago. Otra vez, me gritó, me dijo no sé qué cosa, pero entró, e iba para la boletería. Y fue, sacó un boleto, lo pagó él, me lo dio, me dice, a Tahrir. Obviamente el boleto está escrito en árabe. Yo le digo, ¿cuál es el ómnibus? Entonces me dice ese. Entonces me acompaña hasta la puerta del ómnibus, yo le pregunto al chofer, Cairo, Tahrir, y me dice sí. Entonces agarré y le pagué lo que había comprado. Cuando me senté en el ómnibus, yo dije, gracias a Dios, que esto pasó así, que no perdí la calma más del dolor de estómago que tengo. Desde ya le digo que a los pocos días me iba a Madrid y en Madrid tuve una gastritis, tuve una semana en la cama, de los nervios que pasé en ese viaje. Nunca tuve tanto miedo que me dejaran en el medio de la nada, porque eran capaces. Este tipo me llevó hasta ahí diciéndome yo lo llevo al Cairo y me deja en la ciudad anterior. Y una ciudad que tiene 3 horas de ómnibus, no es que es 10 minutos, no es que tomas el subte, es que tomar un ómnibus de larga distancia. Bueno, esa fue mi experiencia en el monte Sinaí con luces y sombras. De todas maneras, me pareció una experiencia este, inolvidable, un privilegio de la vida. Me hubiese gustado también hacerlo con un grupo religioso, pero no tenía yo un grupo religioso, yo estaba solo. Este, lo conseguí, no, no sin todas estas vicisitudes. A lo mejor si me pongo a pensar en el símbolo de Moisés y el trabajo que tiene que hacer para subir la montaña, bueno, esto también tiene que ver con ese trabajo. Yo creo que uno allá arriba, en el monte Sinaí, cuando sale el sol, recibe internamente cosas que se las traen y que le sirven para la vida. No, yo agradezco todo eso que pasó, pero también reconozco que mi subida a ese Sinaí tuvo un costo muy alto, muy fuerte, una aventura increíble y que lo hice en una edad, yo debía tener 57 años, 58 años, hoy tengo 70, han pasado muchos años,
no sé si viajaría en esas condiciones, no en la osadía, pero en la comodidad, no sé, pienso que no. Preferiría viajar con un poco más de comodidad. Espero que los próximos viajes sean con un poco más de comodidad. Yo los voy a, si quieren preguntarme algo, decirme algo, y después pasamos a ver las fotos, pero los voy a, a ver si los puedo desmutear a todos, o quien quiera decir algo o preguntar algo. Sí, ¿quién me habla? Porque... Yo soy Ana. Buenas tardes. Ana, ¿qué? Ana, no sale mi apellido, Ana Morgenstern. Ana, pero vos sos hermana de mi amiga, no, Morgenroth, No, Morgenstern. Morgenstern, sí, Anita, ¿qué? Morgenstern es estrella de la mañana. Mira vos. Totalmente. Bueno, ¿puedo acotar algunas cositas sobre el relato que hiciste, Sí, con lo que vos hablaste? ¿No te molesta si agrego cosas de mi conocimiento? No, adelante. ¿Usted es de origen hebreo? ¿Es de origen hebreo, judío? ¿De qué? Yo soy judía, exactamente. Vamos. Sí. Bueno, te puedo tutear porque me empezaste tuteando y yo me enganché. ¿No te molesta si te tuteo? No, pero sos mucho más joven que yo, así que dale. Una piba. Bueno, una piba. Yo no te agarré desde el principio a principio porque venía de la calle, pero estaba muy interesada en escucharte. Y me fui anotando cosas que vos fuiste comentando respecto a la parte de lo que a Moisés le tocaba. Lo que yo te lo voy a contar es lo que a mí me enseñaron a lo largo de mi vida y de distintos años en la escuela. Por ejemplo, que cuando Moisés saca al pueblo judío de Egipto y atraviesa el Mar Rojo y que se abren las aguas y se cierran las aguas, en el momento que él llega al monte y sube, cuando él baja, que ve que están los judíos adorando al becerro de oro, se enoja mucho y rompe las tablas de la ley. Entonces Dios le dice de vuelta para arriba y ahora espérate de nuevo que sigue la historia. Él ya había tenido su experiencia con el fuego como sinónimo de la zarza cuando era bebé, cuando la hermana del faraón lo saca del río Nilo, que estaban ahí todas las supersticiones de lo que era el politeísmo en aquel momento. Entonces, uno de los consejeros del faraón le dice, ponele una canasta con oro y una canasta con carbón prendido, y vamos a poder evaluar cuáles son sus intereses. Entonces, Moisés, digamos, iluminado por el oro, va a agarrar el oro, pero el ángel le desvía la mano y le hace tocar el carbón, que estaba en fuego. Y él se queda, ¿cómo se llama? Por la quemadura se toca la lengua, y ahí dicen que por eso quedó tartamudo, porque la historia dice que Moisés era tartamudo porque se quemó con el carbón ese que le pusieron ahí el faraón. Cuando él va, volviendo al momento de las tablas, en un momento antes, cuando él se entera que él es judío, porque su hermana Miriam le dice que él es judío y que no era egipcio, y la hermana le dice quién es su mamá, que era una esclava y que estaba ahí construyendo todos los ladrillos y todo eso, en un momento antes de que él supiera quién era, ve que hay una mujer que está por quedar prisionera porque su ropa quedó enganchada entre los adoquines. Y entonces él, para salvar a esta señora que todavía no sabía quién era, mata a ese soldado.
Entonces, volviendo al momento del Sinaí, Dios le dice, una vez mataste a una persona, aunque fuera tu enemigo, y ahora rompiste las tablas de mi ley, y vos vas a tener un castigo, vos no vas a entrar a la tierra prometida. Ese va a ser tu castigo, no, vas a llegar hasta la puerta y no vas a entrar. Ana, Anita, espera, cuánto que sabés, Ana. Realmente admirable todo lo que sabés. Pero gran parte de lo que decís lo hemos charlado al principio en los momentos que vos no escuchaste algo. Lo que pasa es que vos das un poco más de detalles. Acá el objetivo es hablar de determinados símbolos. Yo no doy una clase. Justamente, ahora iba a comentarte lo de los 40. Los Sí. 40 años, según yo supe, de andar en el desierto, Sí. fue porque Dios quiso castigar al pueblo hebreo por Sí. haber adorado un becerro. Entonces lo que hizo, los hizo caminar por el desierto durante 40 años para que esta generación desaparezca. Bien, Ana, yo te agradezco muchísimo el comentario. No es mi objetivo una clase sobre el judaísmo, sino, insisto, hablar en el simbolismo de la montaña y de, digamos, ir a buscar esa propia misión interna. Me parece muy interesante y seguramente debes saber muchas más cosas. Así que bueno, yo te agradezco tu comentario, pero necesitamos seguir un poquito con esto que seguimos. Yo te pido disculpas, Luis, si me excedí en tiempo y en explicación, está bien. Mil disculpas a vos y a la gente que te está acompañando, por favor. No, es un gusto, Ana, escuchar a alguien que sabe de religión. Lo que pasa que un poco al principio que vos no estabas, yo también dije que mi objetivo no es profundizar un conocimiento de una religión, sino que hablar de símbolos. Yo hablo de símbolos en todos sus aspectos. En este caso son símbolos de la palabra escrita. Así que gracias a vos. Vamos a ver un poco las fotos que tenemos para ver. A ver si estamos acá. Se ven las fotos generales. A ver, entonces. A ver ahora, ahí estamos. Ahora ven. Sí, ahora se ve bien. Bueno, muy bien. Sí. Ahora, acá tenemos más o menos una síntesis del camino, ¿no es cierto? El camino que hace Moisés, que de alguna manera tiene algo parecido a mi historia. Yo en el ómnibus salgo de más o menos desde este lugar, que es donde está la ciudad del Cairo, acá es donde está Suez, la ciudad de Suez, y el ómnibus hace todo este camino hasta el Monte Sinaí, y un poquito más abajo, donde dice Monte Sinaí, se pregunta, es donde está el pueblito de Santa Catalina. Y el camino que hace el pueblo luego es el que resta. Más que nada para que nos ubiquemos en qué parte de la geografía estamos. Hoy todo esto es territorio de Egipto, esto pertenece a Israel, Jordania de este lado y Arabia de este lado. A ver, yo tengo esto. Y vamos a ver, bueno, este famoso Moisés de Miguel Ángel, el Moisés de Miguel Ángel, a ver, lo vemos. Ahí está. Siempre me llamó la atención
que Miguel Ángel lo hace con cuernos de sabiduría, de poder mental, tiene las tablas bajo el brazo y también tiene su rodilla derecha descubierta y la rodilla izquierda cubierta. ¿Por qué? Porque la actitud de reverencia ante la divinidad corresponde, si está bien hecho, si está hecho con sentido, que sea con la pierna derecha. Por eso la tiene descubierta él. Esto es de la tumba de Julio II. Bueno, esta foto la vieron en la publicación que yo hice. Es una foto que se ve bastante, no es una foto que tomé yo, pero es una foto que se ve bastante real el monte con su aridez y con sus colores. Acá vemos el momento de Moisés y la zarza, y lo vemos descalzo, ¿ven? Él ha dejado de tener sus sandalias. Otra imagen de la cadena montañosa que hay ahí, es todo muy parecido, por eso digo que uno sube para ver la salida del sol, pero bueno, el monasterio está ahí, el monasterio se construye a fines del 500, o sea que no sabemos con certeza si es ahí o es un poco más allá. Acá vemos, esto me parece muy interesante de ver, yo le dije que había puestitos de árabes que alquilaban las mantas o le vendían un café o uno se podía quedar sentado un rato en la subida, y a la bajada es cuando uno lo ve, porque en la subida está totalmente oscuro, solamente las estrellas iluminan. No puedo decir la luna, porque no había luna cuando yo subí. Todas imágenes del monte Sinaí. Acá tenemos en una pintura de Rembrandt el momento en que Moisés baja con las tablas y está una mezcla de enojado y resignado a lo que sucedía con el becerro, ¿no? Acá hay otra, más que nada para rescatar la forma que tenía las tablas. Se supone que tiene 52,5 por 52,5 y esto tiene 28,5, como si fuese dos aspectos, dos hojas o una dualidad sobre la relación del hombre con Dios y con otro hombre. Acá lo mismo, está dividido de acuerdo a los mandamientos, que hay 10, un dibujo con mucha fuerza, el cuadrado, el círculo. Acá en piedras y rota, no sabemos si eso es así, porque no se conservó nada de eso, ni siquiera el arca. Esta es una imagen de Santa Catalina. Hablamos un poco de la historia. Aparece ella como noble, coronada. Aparece con las iniciales de Jesucristo en sus hábitos, en su vestidura. La J y la Ro, las iniciales de Jesucristo en griego. Tiene una palma en su mano. La palma es el simbolismo de los mártires, los libros de la sabiduría, y esto que vemos acá es esa rueda de tortura que yo les decía antes, ¿no? Por lo general, esta rueda aparece siempre en la imagen de ella. Acá también vemos otra imagen. El vestido vuelve a tener estas señales de las iniciales de Jesucristo, la palma. En algún lado a veces aparece con la espada, con que la decapitaron, y la rueda, o a veces parte de la rueda, con que habían decidido torturarla. Acá la vemos con
la rama de la palmera, la rueda de la tortura. Y esto pareciera que es como la espada que utilizaron para cortarle la cabeza y despedazarla. Acá vemos otra muy parecida. Santa Catalina de Alejandría. Acá vemos otra, siempre con muchos libros, era una mujer muy instruida. Bueno, este es el de la película. Acá muy bien representada la ira de Moisés en el momento de romper las tablas. Otra imagen de Santa Catalina. Miren que tiene ella, en esta imagen, tiene los estigmas. Y tiene los estigmas que son, digamos, las huellas de donde Jesús fue clavado. Y lo que tiene de acertado este dibujo es que, en realidad, el clavo en la mano es un elemento simbólico. Pero los romanos, cuando crucificaban, sabían que si le clavaban en la mano no duraba mucho, porque la mano, con el peso humano, se iba a desgarrar totalmente y se iba a caer. No se iba a morir crucificado, sino se iba a morir colgado, digamos, el delincuente que lo crucificaban. Entonces lo clavaban, clavando el primer hueso del antebrazo, ¿no es cierto? Y acá se ve dónde está la huella. Quiere decir que el que lo hizo en esta época tenía otro conocimiento. Evidentemente era una persona más instruida en cuanto a lo simbólico, ¿no es cierto? Bueno, esto lo de la sal. Bueno, acá vamos a la aventura mía. Esta es la terminal de ómnibus del Cairo y este era el ómnibus que yo iba a tomar. Ahí estoy esperando junto a la gente que va a tomar ese ómnibus. Esta es la estación de Suez, la primer parada. Acá está el ómnibus donde uno baja por si quiere ir al baño. Y hay otra gente en el lugar. Eso es todo. Suez es un lugar muy feo y muy sucio. Desde mi ventanilla, esto sobre el Mar Rojo, una puesta de sol. Yo les comenté que llegué de noche a Santa Catalina. Bueno, el atardecer uno va bordeando con la ruta por el Mar Rojo y las vistas eran increíbles. Esto era, bueno, el desierto por donde iba el ómnibus, la ruta. Esto es la llegada a la parte de la hostería. No la llegada, porque yo llego de noche. Esto es al otro día, a la mañana, pero está puesta con un orden diferente como para mostrar cómo estaba construida la hostería con piedras. Estas eran las ventanas de las habitaciones, al pie de la montaña. El monasterio está a mi espalda acá. Desde la ventana de la habitación uno va viendo pasar los beduinos, que son los que atienden esos negocios arriba, los que lo guían a uno y los que le alquilan el camello si uno se cansa. Este es el lobby del hotel, digamos. Pensemos que en este lugar no llueve nunca, hay humedad cero. Entonces, bueno, el lobby era un lugar así abierto. Esta es la capilla que hay arriba de ese lugar, la capilla de la Santísima Trinidad, que no se puede entrar, pero que es un rectángulo, como queriendo mostrar que hay una capilla, ¿no? Ahí estoy yo con algunos años menos, en el borde de la hostería, es decir, con esta ropa que yo subo al monte que tengo frío. Allá arriba tuve que alquilar una manta. Bueno, esto es lo que yo veo al llegar y empieza el crepúsculo. Acá vemos un grupo de gente.
que también está conmigo, está todo tapado. Acá hay gente que se tapa con lo que tiene encima, porque digamos la amplitud térmica por la falta de humedad es muy grande acá. De día hace, qué sé yo, 35, 40 grados, pero de noche 0 grados es lo común. Entonces uno tiene frío. Acá empieza a salir el sol, porque evidentemente hay luz. Este es el momento que yo les decía de lo que es el crepúsculo, esta banda que se empieza a iluminar, desde que empieza a iluminarse hasta que aparece el primer bordecito del sol, está calculado en 8 minutos, y uno ahí empieza a descubrir lo que es la magia del lugar, ¿no? El panorama que tiene y todas estas emociones que yo les contaba antes, ¿no? Ahí estoy yo, bueno, con un trasluz pobre, pero alguien tuvo la gentileza de tomarme la foto. Estos son momentos en que yo les digo que uno tiene muchísima emoción. Y acá es cuando uno ya empieza el descenso, la gente abrigada como puede. El camino no es un camino fácil, pero está más o menos marcado. Acá las mantas que alquilan los árabes. Este es el panorama que uno tiene. Y recién toma conciencia en ese momento, porque insisto que a la noche uno no ve nada, además tiene miedo de caerse, va mirando dónde está pisando, ¿no? Tiene miedo. Usted miren la gente como va descendiendo, hay un camino, no es que uno baja por cualquier parte porque podría perderse. El sendero está marcado, digamos, ¿no? Las tiendas de recuerdos, de piedras que les venden. Yo compré una piedra ahí, una piedra color turquesa. Y este es todo, bueno, todo nuestro grupo que va descendiendo. El árabe que nos llevó desaparece. Bajar es muy sencillo. Así como está marcado acá, está todo el camino, uno se da cuenta por esto. Esto es una foto, no es algo que yo haya presenciado, pero es algo que me parece muy emotivo y que me hubiese gustado vivirlo, pero que no lo viví. Yo estaba solo, pero la gente que va en grupos con algún sacerdote, este, suelen hacer estas cosas al amanecer, sea una oración o cuando descienden, celebran misa. Bueno, no fue mi caso. Seguimos bajando. Bueno, acá en un lugar aparece este arco donde uno pasa para descender, y me pareció interesante mostrar lo que yo siempre hablo del simbolismo del arco, que acá se ve con un poco más de claridad, donde uno arma el arco con piedras superpuestas. La última piedra, que es esta, que tiene forma de cuña, hay que ponerla desde arriba, presiona hacia abajo y se sostiene. Esto es lo que hace del arco un símbolo maravilloso. No solamente, digamos, desde lo estructural, sino también simbolizando que esa piedra que sostiene toda esa pared está colocada desde arriba. Es como si la divinidad colocara la última piedra que sostiene el arco. Así se ve el monasterio de Santa Catalina al descenso del monte. Y esta otra partecita verde es donde estaba la hostería. Y en los alrededores no hay otra cosa, ¿no? Este es el monasterio, y esta parte es la parte de la hostería. Por acá arriba es donde caminaban esos árabes con el camello que recién vimos. Este lugarcito por acá es la entrada.
el símbolo del monasterio, Santa Catalina, Santa Caterina. Es muy conmovedor el lugar, ¿no? Es sumamente árido, es muy raro con ese sol a la mañana. La gente tiene mucho frío, miren cómo está. Un frío seco, o sea, realmente debe haber menos temperatura de la que uno siente, pero hace frío. Y toda esta gente está esperando que abran las puertas del monasterio para hacer la visita guiada. Insisto, yo me quedé con las ganas. Las ganas de ver más cosas, de que me dejaran deambular, entrar en la capilla, no se pudo. En fin. Esto es la biblioteca donde trabajan. Estos son los griegos. Esto es algunas fotos que conseguí de la capilla, pero no hay mucho disponible porque, bueno, porque evidentemente... Y acá está la zarza. Esto es dentro del monasterio. Esta es la planta real, la que Moisés ve ardiendo. Este es el sarcófago de ella, de Santa Catalina. Acá pusieron los restos. Es un sarcófago en madera labrada que tiene varios siglos, muy trabajado. Esto también pertenece a la capilla, dentro de la capilla, donde hay estas imágenes, y acá está ella, ¿no? Santa Catalina. Esta es la hostería. En una de estas habitaciones estaba yo por ahí. El camino es por acá. Como verán, no hay otra cosa en los alrededores, nada más que un poco más adelante están las paradas de los taxis, que a uno los llevan a cualquier parte, ¿no? El lugar más cercano es de la ciudad de Santa Catalina. Ciudad, pueblito. Esto es ese lugar donde yo iba a tomar el ómnibus. Acá me dejó el taxi cuando me trajo a Santa Catalina. Esta es la galería donde uno se sienta a esperar que salga el ómnibus. El ómnibus está a mi derecha, y todavía no lo vemos, y la combi está por acá, la famosa combi. Ven que acá hay varias combis, varios vehículos. Bueno, uno de esos es el que a mí me trae. La ciudad es un pueblo muy particular, ¿no? Muy interesante de ver. Acá está el ómnibus, yo pensaba que iba a salir ya, y yo me senté dispuesto a esperar 5 horas sentado que salga el ómnibus. No era que estaba intranquilo. Digo, bueno, ya estoy acá. Perdón, Luis, que interrumpa. ¿En qué época del año fue este viaje? Esto es en noviembre. Ah, muchas gracias. ¿Por qué? Y esto, acá estoy sentado al lado del conductor, en la combi, cuando iniciamos el viaje, y después empiezan a subir los árabes. Cuando empiezan a subir los árabes, a mí me sacan de ese lugar de privilegio, donde yo puedo sacar un par de fotos. Me sacan de ahí, y bueno. Y después viene toda la anécdota difícil. Acá hay otra imagen de Santa Catalina con la espada, que la decapitaron. No tiene los otros elementos de tortura, tiene el libro de la sabiduría, tiene la palma de mártir y la corona por pertenecer a una familia de la realeza. Bueno. Bueno, ahora en lo que tiene que ver con la clase de hoy ya la tenemos terminada. Yo lo que les quiero pedir es que aquel que tenga ganas y me cuente algún episodio para subir su propio Monte Sinaí,
me gustaría que lo compartiera. Mañana va a estar publicada en YouTube la clase,